Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, este teórico que viene ahora, que es crecimiento y división celular y también mitosis y meiosis, lo voy a poner en dos PowerPoint, uno hablando de la mitosis y el otro hablando de la meiosis, en el cual también voy a hacer dos videos de ellos. Estos teóricos fueron realizados por el doctor Lucas Sosa, quien este año está imposibilitado de poder grabar los videos de estos programas Loom, que es más fácil para ustedes después para escucharlo. Entonces decidí, con permiso de él, realizar yo la grabación del video, pero la clase pertenece a él. Bien, déjenme que apague la cámara para estar más cómoda, que empiece la presentación y le ponga el puntero para arrancar con ya la clase teórica. Bien, para que surja una célula debe haber una preexistente, ¿sí? Las células no se formaron por generación espontánea y bueno, ya hablamos un poco de cómo se pudo haber formado una célula primitiva en los primeros teóricos. Pero ahora vamos a hablar de células eucariotas, en donde que sabemos que para que surja una célula tiene que haber una preexistente que tenga una división celular, ¿sí? Así como los animales solo pueden nacer de otros animales y los vegetales de otros vegetales, ¿sí? Eso fue unas palabras del Rudolph en 1858. Fíjense que ya ellos se planteaban de que no había una generación espontánea, sino que venía a través de una división celular, una nueva célula. Entonces, los organismos unicelulares, como levaduras y bacterias, cada división celular produce un organismo nuevo. Pero en organismos multicelulares se requieren muchas rondas de división celular para crear un organismo pluricelular nuevo a partir de un ovocito fecundado. A su vez, la fecundación viene a través de las gametas, que vamos a hablar y ahondar en este teórico y en el que sigue. Pero primero hablemos un poco de lo que es el ciclo celular. Es decir, que la célula pasa por diferentes estadios, cual le llamamos ciclo celular, que le lleva a desarrollo, crecimiento y división, ¿sí? Comprende una serie de eventos mediante los cuales una célula duplica su contenido, tanto de organelas como de material genético, para después dividirse en dos células que se llaman células hijas. La función más importante del ciclo celular es duplicar con exactitud el ADN para que no se copien mutaciones, para segregar dos células hijas con el mismo material genético que esa célula progenitora, genéticamente idénticas. Entonces acá tienen un esquema del ciclo celular muy sencillo, en donde podemos ver, punto 1 es de una célula, tiene crecimiento celular y replicación de los cromosomas. Fíjense acá tiene un cromosoma en negro y un cromosoma representado en rojo, y acá ya está duplicado. Después pasa por los periodos de mitosis, donde hay una segregación de los cromosomas, la división del citoplasma, que se llama citocinesis, para dar dos células hijas. Es decir, que una célula pasa por todo este ciclo para dar dos células hijas, temas que vamos a abordar acá. Entonces acá tenemos las fases del ciclo celular un poco más detalladas. Déjenme que me pare primero en la fase G1, en la fase GAP 1, que es el intervalo de tiempo que va entre que terminó la mitosis y la vida de la célula en la función que cumple. Por ejemplo, podemos hablar de una célula del hígado en el cual cumple su función como célula de hígado en esta fase. Pero si esa célula se tiene que dividir, también va a ser esta fase G1 el intervalo luego que de la mitosis, que va a crecer y va a comprobar el medio interno y externo para asegurar que existan las condiciones para duplicar su DNA. Es decir, esta célula tiene que prepararse para hacer una fase de S, que es la siguiente fase, que es la síntesis y duplicación de los cromosomas. Es decir, duplica su material genético. Como la anterior,
teníamos de una cromátida simple a las cromátidas hermanas. Una vez que duplicó su material genético, que pasó por esta fase S, pasa a la fase G2 o GAP2, en donde acá la célula sufre crecimiento y comprobación de que esa síntesis del ADN esté correcta, se haya completado en condiciones adecuadas para iniciar una mitosis. Y después tenemos la mitosis propiamente dicha, que le llamamos M, donde es la mitosis de división nuclear primero y después la de división del citoplasma. Comienza con la división mitosis, después culmina con la citocinesis para volver a empezar un ciclo nuevamente. Acá les coloqué otro esquema de lo que es el ciclo celular, en donde me gusta porque amplía lo que es la mitosis, que es lo que vamos a ver ahora en detalle. La mitosis es entonces la división nuclear y después la división del citoplasma, ¿sí? Se lo divide en 5 fases, la división nuclear, para poder conocer o para poder separar cómo van pasando cada uno de los eventos para que se dividan, para que las células se dividan en 2 células hijas. Las fases son profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Esto se lo tienen que recordar bien. ¿Y qué pasa en cada una de esas fases? Vamos a ver ahora, y es algo que tienen que saber dentro de la mitosis. Después viene la citocinesis. Repasemos. Fase G1, crecimiento celular. Y bueno, lleva a cabo el metabolismo normal de la célula está en su función. Y también pueden duplicar sus organelas si se está preparando para continuar en el ciclo celular. Si continúa con el ciclo celular, pasa por una fase S, que es de síntesis y replicación del DNA, para terminar en una fase G2 de crecimiento también celular y preparación para la mitosis. Hay un punto que quiero que les quede claro, si bien no vamos a ahondar en los mecanismos bioquímicos de estos checkpoints, pero sí quiero que les quede el concepto, y este gráfico me pareció muy gracioso para explicárselos. Ya hablamos del ciclo celular y las distintas fases. En la fase G1 tenemos un checkpoint. Checkpoint quiere decir puntos de chequeo, que le llaman checkpoint 1 o G1, G1, que es el chequeo donde va, si me permiten la metáfora, la célula se está preguntando si está el ambiente favorable para entrar a una fase de síntesis, es decir, si esta célula está preparada para seguir a una fase de síntesis que va a culminar en una mitosis, ¿sí? Si una célula está estresada, si una célula está sufriendo estrés oxidativo, si una célula está con cuestiones patológicas, obviamente que no va a entrar en una fase de síntesis y puede ir a reparación o a apoptosis, ¿no? Entonces ahí tenemos un checkpoint inicial. Después pasa por la fase de síntesis y llega a la fase de G2, donde hay otro checkpoint, que es el G2, que nuevamente, permítanme la metáfora, la célula se pregunta si el DNA está bien replicado, porque si no puede llevar a mutaciones. Las mutaciones pueden llevar a errores graves o a que la célula muera. Si el DNA está dañado, puede ir a reparación antes de entrar a una mitosis, ¿sí? Y después tenemos el checkpoint en la mitosis, donde la célula se pregunta si todos los cromosomas están segregados apropiadamente, si primero se unen bien, si llegan bien al ecuador y después las cromátidas hermanas se están separando correctamente. Estos checkpoints de acá, como les decía, son regulaciones que al final vamos a ver un poquito a partir de moléculas que van a ir señalizando si sigue o no el ciclo celular. Y bueno, el esquemita que a mí me parece muy gracioso es, tenemos una celulita que viene en fase G1, ¿sí? Puede pasar a fase G0, que la voy a explicar en la siguiente, que es la fase de arresto, o puede seguir, atravesar este checkpoint 1, y si todas las condiciones están dadas, va a seguir para el camino hacia la mitosis.
Bueno, entonces, ¿qué es esa fase de quiescencia que yo les decía acá, fase G0, fase de quiescencia? Esa fase de quiescencia que está en este ciclo celular, está esquematizado acá, dentro de la G1, es cuando las células no van a entrar en división, están ahí y no entran, no siguen de la fase G1 porque no van a entrar en mitosis. La duración de esa fase G1 puede variar mucho, que va a depender de condiciones externas, por ejemplo, si hay mitógenos en el medio o factores de crecimiento que hacen que la célula se active y siga en ese ciclo celular, o señales provenientes de otras células, ¿sí? Si las señales extracelulares son desfavorables, la célula puede quedar en un periodo en reposo en ese G0 por mucho tiempo, como les decía recién. Si la célula está sufriendo estrés oxidativo o algún otro tipo de estrés, va a quedar en G0 hasta revertir eso si no muere, y si no muere va a seguir en la fase G1 cuando las condiciones ahora extracelulares sí son favorables, ¿sí? Pueden permanecer por horas, días, semanas en ese estado quiescente o arrestadas que se llama. O también tenemos células que son con una fase G0 permanente, como son las neuronas. Ustedes saben que las neuronas del sistema nervioso central no se dividen una vez que termina el desarrollo embrionario y son células que duran toda la vida del individuo. Entonces esas siempre están en fase G0. La fase G1 temprana o G0 pueden ser estimuladas y progresar a través de un punto próximo al final de la G1, denominado inicio, o punto de restricción en mamíferos, quedando determinadas para replicar su DNA, aunque desaparezcan los estímulos para la división celular. Es decir, cuando llegan a un punto ya continúan la división. Entonces, hablamos de tres tipos de células: las células permanentes, donde están en una fase G0 permanente, que son aquellas altamente especializadas y han perdido la capacidad de dividirse: células nerviosas maduras, células musculares, células de eritrocitos. Esquematizadas acá, fíjense que ya pasan a una fase permanente de G0. Después tenemos las fases de quiescentes, que tienen una fase G0 larga, aquellas que normalmente no se dividen, pero pueden ser inducidas a una división, a replicar su DNA y luego dividirse, cuando reciben estímulos de otros, del medio externo. Por ejemplo, las células hepáticas o los linfocitos, es decir, que estarían acá acá en el esquema, que pueden estar en fase G0, pero pasar a una fase G1 ante ciertos estímulos. Y después tenemos esas células lábiles con fase G0 muy corta, que son aquellas que tienen un nivel relativamente alto de actividad mitótica en condiciones normales. Ejemplos de estos son las células epiteliales, las espermatogonias, que ya lo vamos a ver bien en la espermatogénesis, células primordiales hematopoyéticas, que la tenemos acá en el esquema. Fíjense, las células epiteliales ustedes saben que se renuevan continuamente, entonces están en continua división y tienen una fase G0 muy corta. Entonces, si hacemos una línea de tiempo o una línea así en donde representamos las distintas fases, la interfase va a estar compuesta por la fase G1, la fase S de síntesis, la fase G2. Después viene la mitosis propiamente dicha hasta volver a otra fase G1. Si lo hacemos esquemáticamente, ¿qué pasa? La fase G1 es esa célula que tiene un núcleo, un citoplasma y tiene su fisiología normal. Cuando pasa a una fase G2 hay una replicación de los cromosomas, es decir, duplica. Ahora fíjense que tienen las cromátides hermanas ahí, son dos en rojitas y dos en negro, es decir, que duplicó su material genético, aumentó su tamaño y ya tiene duplicadas sus organelas, para entrar a la fase de mitosis propiamente dicha. Acá tenemos profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, donde se van a generar una célula que está entrando en citocinesis, que tiene dividido ya los dos núcleos, ahora con las cromátides simples como la célula inicial, pero son dos células hijas, que luego de la citocinesis hay una separación clara de ese citoplasma. Entonces, fase M, mitosis. La célula reparte una copia idéntica de su material genético entre las dos células hijas.
Volvamos con las etapas que están puestas en castellano, que se las tienen que aprender. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Posteriormente pasamos a la citocinesis, que la célula reparte el citoplasma y organelas entre ambas células hijas. Tanto la mitosis como la citocinesis son llevados a cabo por estructuras del citoesqueleto, principalmente el uso mitótico, para separar los cromosomas duplicados y el anillo contráctil para escindir el citoplasma. Les va a quedar claro después, pero tengan en cuenta que el citoesqueleto es una estructura muy importante en este proceso de mitosis. Entonces empecemos con cada una de las fases. Y acá yo les remarco los puntos importantes de cada fase, ¿sí? Si bien voy a ir ampliando algunas cositas. Profase. Comienza a condensarse la cromatina en los cromosomas. Recuerden que yo en el teórico anterior le hablé del superenrollamiento del DNA, en donde llegaba hasta cierto punto. Cuando empieza la mitosis en la profase, ese enrollamiento o condensación, en este caso, habíamos hablado bien de esa diferencia, durante la mitosis los cromosomas se condensan aún más, tanto que lo podemos ver en un microscopio óptico, donde hay tinciones específicas para DNA en rojo, ¿sí? Y en verde están los microtúbulos que forman el uso mitótico. Entonces comienzan a condensarse los cromosomas. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. Recuerden que hubo una fase S de duplicación. Cada una de las células de las cuales contiene un centrómero necesario para la segregación de los mismos. Es decir, ese centrómero que acá los especificamos acá es necesario para la segregación de los cromosomas porque es ahí donde se va a unir al uso mitótico, ¿sí? Desaparece el nucleolo, las organelas membranosas grandes, tanto como retículo endoplasmático y Golgi, se fragmentan en pequeñas vesículas para desaparecer y comienzan a ensamblarse ahora sí el uso mitótico. Acá lo tenemos a lo que es el uso mitótico, que va a ser el encargado de hacer la tracción de los movimientos de los cromosomas para, en definitiva, separar las cromátidas hermanas de una manera correcta. Entonces, el centrosoma o centro organizador de microtúbulos está formado por 2 centriolos y una matriz centrosoma, que está representada en verde. La matriz está formada por proteínas motoras, proteínas estructurales y componentes del sistema del ciclo celular, ¿sí? Antes de la mitosis, la célula duplica estos centriolos. Si lo tenemos acá, tenemos antes de la mitosis, duplica estos centriolos y separa esos centrosomas para formar los polos del uso mitótico, que van a estar formados por estructuras de microtúbulos. Cada centrómero, ahí está, organiza microtúbulos radiales denominados áster, que están acá. Acá tienen un esquema de un cromosoma que se lo mostré en el teórico anterior, donde cada cromátida hermana está unida por una condensina, así, a lo largo de la acción del complejo. Y esta es la estructura que ustedes pueden ver. Entonces hablamos de una profase. Pasemos a la prometafase. La prometafase comienza con la disrupción de la membrana nuclear. Ya no teníamos nucleolo, ya se habían condensado los cromosomas, ya se habían empezado a formar el uso mitótico. Entonces ahora se desaparece la membrana nuclear, ¿sí? Comienza la disrupción de la membrana nuclear. Otro punto importante es que los complejos proteicos especializados, los cintocoros, maduran y en cada centrómero se adhieren algunos microtúbulos para formar ese complejo del cinetocoro que comienza su desplazamiento activo hacia la placa ecuatorial. Déjenme que cargue la computadora. Bien. Acá tenemos una estructura de un cromosoma, en donde está esquematizado acá, y lo que le quiero marcar acá es el cinetocoro. El cinetocoro tenemos una proteína que está marcada en rojo, ¿sí? La proteína del cinetocoro, a la cual se unen los microtúbulos, microtúbulos de forma radial, como les decía anteriormente, para formar esa estructura del cinetocoro
que va a ser la encargada de unirse a los cromosomas y realizar toda la tracción de los movimientos que sufren los cromosomas durante la mitosis. Entonces, pasamos por una profase, una prometafase y ahora vamos a la metafase. La metafase, los cromosomas ya están alineados en el ecuador del uso mitótico. Fíjense acá. Acá tenemos los dos centriolos, los microtúbulos que realizan todo ese movimiento y en el centro los cromosomas ordenados en el ecuador. Los cromosomas se alinean en el ecuador del uso mitótico en la parte media de los dos polos. Los microtúbulos apareados en el cinetocoro de cada cromosoma se unen a los polos opuestos al uso. Eso está esquematizado acá. ¿Sí? Fíjense. Tenemos acá los microtúbulos que están unidos a los centrosomas de cada cromosoma. Acá tenemos toda la parte de los usos mitóticos con los microtúbulos que se van formando, la estructura del cinetocoro y cómo ahora desapareció la membrana nuclear y los cromosomas se ubicaron en el ecuador. Bien. Hablemos un poco de la estructura del uso mitótico. El uso mitótico es un arreglo bipolar de microtúbulos con sus extremos negativos que se anclan en los polos. Y quiero que los veamos bien acá. Acá tenemos el extremo negativo y hacia acá el extremo positivo. Perdón, el extremo positivo y hacia acá el extremo negativo, ¿sí? Se anclan hacia los polos. Además, intervienen proteínas motoras que se llaman kinesinas y dineínas en su ensamblado y función, ¿sí? Esto, kinesinas y dineínas, los deben haber visto en el teórico de movimiento celular. Tenemos ahí esas proteínas que son las que van a ayudar al movimiento de tracción de los microtúbulos entre sí para la separación de las cromátides hermanas. Tenemos los microtúbulos astrales, los microtúbulos solapados, que son los polares, y los microtúbulos del cinetocoro. Los microtúbulos astrales acá, los microtúbulos del cinetocoro acá, y esa solapamiento o overlap acá. Bueno, hablamos de profase, prometafase, metafase. Ahora vamos a la anafase. La anafase de las cromátides hermanas se separan sincrónicamente y cada una se arrastra hacia el polo del uso en el que está adherida. ¿Ven cómo se separan? El hecho de que en toda la mitosis los cromosomas primero se ubiquen en el ecuador y después se separen es para que haya una segregación correcta y cada célula tenga un juego de cromátides hermanas que les corresponde a cada una y no haya errores, ¿sí? Entonces nosotros estamos en la anafase donde ya las cromátides hermanas se separan, los microtúbulos del cinetocoro se acortan y los polos del uso se separan, lo que contribuye a la segregación de los cromosomas hacia los polos. Acá tenemos un poquito más en detalle cómo es esto. Podemos tener una anafase A, la podemos dividir en A y en B. La anafase A, separación de las cromátides hermanas, acortamiento de los microtúbulos del cinetocoro, lo cual genera las fuerzas que separan los cromosomas hacia los polos. Fíjense ustedes, ¿sí? Se acortan estos y estos van traccionando. En la anafase B, una fuerza adicional de desplazamiento es generada en los microtúbulos polares que empuja alejando los polos del uso mitótico. Fíjense, la otra parte que yo le decía, hacia allá. Entonces hay un acortamiento de estos y una tracción de estos que va haciendo que se vayan separando las cromátides hermanas. Y vamos a la fase telofase. Los cromosomas hermanos separados llegan a los polos y los microtúbulos cinetocoros desaparecen. Los microtúbulos polares se alargan más aún y una nueva envoltura nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas hijos, ¿sí? La cromatina
condensada, se expande y los nucleolos comienzan a reaparecer. Es decir, ya tenemos esa división, ya se están formando esos dos núcleos. Fíjense qué linda micrografía, donde están teñidos de verde los microtúbulos y de rojo los cromosomas. Si ustedes hacen un corte, por ejemplo, de cebolla, en una tinción que se hace en los prácticos, se ve muy clarito en qué estadio puede estar cada una de las fases de la mitosis. Por último tenemos la citocinesis. El citoplasma se divide en dos por un anillo contráctil. Ese anillo contráctil está formado por otros filamentos que constituyen el citoesqueleto, que se llaman filamentos de actina y miosina, que estrangulan a la célula y dan lugar a la formación de las dos células hijas. Fíjense cómo se ve muy bien acá en esta micrografía. Cada una de ellas con un núcleo ya bien formado. Esta es la citocinesis, acá está el esquemita. Los microtúbulos también participan, la parte del ecuador de los microtúbulos del uso mitótico participan en esta incisión de la citocinesis. El uso mitótico determina también la ubicación del anillo contráctil y la localización del plano de la división celular, lo que les decía recién. El anillo contráctil está formado por actina miosina 2 y está asociado a la membrana plasmática. Fíjense en esta micrografía qué linda se ve esa citocinesis. ¿Qué pasa con la mitosis en células vegetales? Durante la telofase, o sea, la mitosis es exactamente igual. Nada más que durante la telofase, la nueva membrana celular y pared celular son formadas a partir de vesículas de membranas que se fusionan en el plano entre los dos núcleos perpendicular, formando una placa celular que determina la posición de las células hijas. Si ustedes hacen un corte vegetal, las células están muy bien organizadas así, y la división se da exactamente igual a la mitosis, nada más que se empieza a formar una pared celular en el plano ecuatorial que da dos células hijas idénticas así en esta forma. Entonces, por último, hablamos muy bien de los checkpoints. Acá les dejo escrito un poco más, no voy a entrar en detalle, señales intracelulares y extracelulares que determinan de pasar de un punto de inicio a un punto de restricción para duplicar la célula. Tenemos el checkpoint de fase G2, que hay una replicación incompleta del DNA, entorno no favorable y no entra en mitosis. Y en fase M, el uso mitótico no ensamblado, cromosomas sueltos, impide el proceso a la anafase. Estos puntos de control de daño en DNA en dos puntos de control. En la fase G1, un punto de restricción P, impide la entrada a la fase S y el otro punto impide a la entrada de la mitosis. Un poco más de los checkpoints. Estos checkpoints, este sistema de control, se basa en quinasas que se activan cíclicamente. ¿Sí? Tenemos las ciclinas dependientes de quinasas que necesitan de la asociación con ciclinas para poder estar activas. Se las denomina las CDK, que van a actuar en cada uno de los checkpoints. No vamos a entrar en detalle fino, pero sí les digo que son quinasas de proteínas cuya actividad aumenta o disminuye a medida que la célula progresa a través del ciclo celular y van regulando. Quinasas responsables de cambios cíclicos en la fosforilación de proteínas intracelulares que van a iniciar o regular los principales eventos de ese ciclo celular. La regulación de la actividad es compleja, pero la regulación más importante es a través de estas ciclinas. La CDK activa es un complejo formado por la subunidad CDK y la ciclina. Cuando la ciclina forma un complejo con la CDK, se activa las quinasas y ahí va a estar actuando, es una de las reguladoras más importantes de cada uno de los checkpoints. Y acá les dejo, son cosas muy estudiadas, hay muchas ciclinas que no vamos a entrar en detalle, pero para que ustedes sepan de que existen y hay mucha investigación al respecto. Entonces, el control de la división y crecimiento celular. Pueden existir señales generadas por proteínas extracelulares que pueden regular el tamaño y el número de las células. Tenemos los mitógenos, que estimulan la división celular porque inducen una onda de activación de estos complejos de ciclinas, liberando controles internos que frenan el ciclo. Si liberan controles internos que frenan el ciclo, los mitógenos van a dar lugar a que la célula vaya hacia la fase M. Después tenemos factores crecimientos que estimulan el crecimiento y la masa celular, incrementando la síntesis de proteína y otras moléculas, o también inhiben su degradación. Entonces,
hay factores de crecimiento que van a estar ayudando. Y después factores de supervivencia que favorecen la sobrevida de la célula, impidiendo la muerte celular programada, apoptosis, que van a tener todo un teórico de esto. Bueno, por ahora, con respecto a la mitosis, nada más. Muchas gracias y seguimos en el teórico siguiente con meiosis.